Hemos visto en el anterior vídeo, en la anterior grabación, los componentes del ego, las 3 A's: la autoestima, el autoconcepto y la autoobservación. Os animamos a ese cuaderno, a apuntarlo todo, observarlo todo con esa atención y con ese aquí y esa ahora. Y con esa línea y ese amor, conciencia para comprender, porque el amor no es otra cosa, como lo entendemos en Amor con Conciencia, que comprender lo que nos pasa y quiénes somos. Así que adelante. Gracias, Belén. Recordamos que era la memoria visual, autoimagen. La memoria afectivo-emocional, autoestima. Y el pensamiento, autoconcepto. Bien, ahora vamos a ver en este segundo vídeo sobre el ego terrenal, para sistematizar su estudio, vamos a ver el ego heredado. Evidentemente, nuestro personaje fundamental, mi yo, mi ego, mi persona, no viene nunca como una tabla rasa. No venimos de cero y tenemos que construir desde cero un ego para poder tener esa memoria referencial que nos dé la posibilidad de vivir mi vida terrenal, la vida terrenal. Por tanto, ya se desarrolla un ego heredado. Este ego heredado viene con una herencia biológica ya. En la fecundación se une el óvulo con el núcleo espermático, con el núcleo del espermatozoide. Y claro, ya hay una información. Esa primera célula, ese primer cigoto, que es milagroso lo que ocurre, que se sabe muy poco, porque claro, que se pongan de acuerdo, toda una historia de un cigoto procedente de mamá con un espermatozoide procedente de papá, que se pongan de acuerdo para formar una unidad de vida, ese cigoto, es difícil. Así, por ejemplo, esta herencia biológica tiene un componente genético. Por ejemplo, el sexo cromosómico femenino es XX, 2 cromosomas X. Uno procede de papá, otro procede de mamá. Pero son tan poderosos los 2 cromosomas X que no pueden funcionar a la vez. La vida sería inviable si los 2 cromosomas X actuasen a la vez. Con lo cual, uno de ellos se tiene que neutralizar en una célula y el otro en otra célula. Entonces, en uno se neutraliza el X de mamá y en otras células el X de papá. Si uno de los dos X trae un problema, allí donde se ha activado ese X, se activa el problema. En la otra célula donde se ha activado el otro X,
no hay ningún problema. Por eso aparecen muchas veces enfermedades que se llaman en mosaico, que aparecen en unas células sí y en otras no, dependiendo de qué X esté activo en cada célula. Entonces vemos que el ponerse de acuerdo ya es retador. Ya es retador. Entonces hay una información genética, que es el contenido genético que aporta el óvulo, el contenido genético que aporta el espermatozoide. Eso ya es un ego heredado. Yo heredo el contenido genético de mamá, heredo el contenido genético de papá. Como el espermatozoide solo aporta el núcleo, el resto de ADN extranuclear es siempre de mamá. El ADN mitocondrial de mamá, el ADN microtubular de mamá. Entonces vemos que hay un componente de herencia genética importantísima. ¿Qué información tenemos de esa herencia genética? Pues aunque creemos que es enorme y se hacen estudios genéticos cada vez más profundos, pero realmente se sabe poco. Porque de alrededor de 30 y tantos mil genes que tiene el genoma humano, cuando yo estudié biológicas, resulta que había un principio que era un gen, una proteína. En teoría podríamos formar 35.000 proteínas, cuando no es así. Podemos formar millones diferentes de proteínas a partir de 35.000 genes. ¿Por qué? Porque la expresión genética no viene determinada por los genes, sino viene determinada por la epigenia, que es otra herencia. Antiguamente a este ADN epigenético se le llamaba ADN basura o ADN silencioso. ¿Qué es ese ADN epigenético? Otra herencia. Supone más del 70% del ADN heredado. Ese ADN epigenético, que no se manifiesta directamente en forma de proteínas, sino que se manifiesta a través de la codificación genética, es decir, que la expresión genética está controlada por la epigenética. Hoy en día, pues como todo lo que la ciencia moderna puede expresar, intenta expresarlo de una forma muy simplificada. Pero la epigenia es algo mucho más profundo. La epigenia es un almacenamiento, un ego heredado. Y esa epigenia, que es un ego heredado, viene determinado por todo el aprendizaje de nuestros ancestros que aparece en ese ADN epigenético y que se expresa a través de nuestros genes. La epigenética vendría a ser como la experiencia de todos nuestros antepasados en nosotros. Nuestras historias. Todas nuestras historias y narraciones personales. Que además es absolutamente modificable según las experiencias que vamos teniendo en nuestra vida. La epigenia se va modificando, va aprendiendo. Pero si la heredas. Pero como es una herencia modificable, igual que los genes, yo la heredo, pero ese heredado nunca es fijo, se modifica. Y la epigenia es tan maleable que tanto el ADN epigenético como las proteínas, como las histonas epigenéticas, van teniendo modificaciones
de acuerdo con nuestras experiencias, principalmente afectivo-emocionales. Es decir, que el presente puede cambiar el pasado. Perfectamente. Sin el puede. El presente cambia el pasado. Y por tanto, si cambia el pasado, cambia el presente y cambia el futuro. La epigenia es algo impresionante. Y poco a poco se irán dando cuenta que tiene una base cuántica basada en los nanoespacios, como son los núcleos o como son los microtúbulos. Esos nanoespacios donde se almacenan información electromagnética, luz, liberada por el mismo ADN epigenético. Esa luz almacena una información epigenética que en los nanoespacios se puede transmitir la información electromagnética, luminosa, a electrónica. Luis Emilio, ¿qué es un nanoespacio? Un nanoespacio son espacios tan pequeños que de esos espacios, cuando no se puede escapar un fotón, queda apresado el fotón en los nanoespacios. Entonces, no me quiero ahora adentrar demasiado en eso, pero que veáis que la epigenética tiene una connotación cuántica tremendamente importante. Y la transmisión de información electromagnética, es decir, de luz, en sus frecuencias es fundamental. Y que realmente el lenguaje epigenético es un lenguaje bioluminoso, que se extiende por todo el organismo. Por ejemplo, hay lo que se llaman fenocopias. ¿Y qué es una fenocopia? Una manifestación externa de un contenido genético que no se tiene. Por ejemplo, dos personas que llevan muchos años juntos terminan pareciéndose. Y es porque han elaborado copias fenotípicas, lo mismo que hablamos del genotipo, del conjunto de genes, hablamos del fenotipo, que es el conjunto de expresiones. Entonces hay expresiones fenotípicas que no corresponden a impresiones, es decir, a contenidos genéticos. Eso tiene que ver mucho con la epigenia. Entonces vemos que las fenocopias es un fenómeno muy difícil de explicar. Si no vamos a otros niveles de conocimiento mucho más profundos. Entonces vemos que la herencia biológica, que aparentemente es algo más conocido, en realidad es profundamente desconocido. Genética, epigenética, fenocopias, etc. En todo este contenido está también la herencia del temperamento. El temperamento es la parte de la personalidad que tiene más componente psicobiológico. Entonces ya lo veremos más en el ego afectivo emocional, pero los temperamentos también son heredables. Es igual que su padre, es igual que el abuelo. Es que tiene un carácter que, madre mía, lo heredan todos los hombres de esta familia. Por otro lado, también hay experiencias ancestrales que se graban epigenéticamente. Estas experiencias ancestrales son de traumas que ocurrieron a lo mejor 2 o 3 generaciones antes
y que se han grabado epigenéticamente y que pueden aflorar en una generación determinada. O secretos de familia. Entonces estas experiencias ancestrales, hay técnicas de acceso a ellas, como son las constelaciones familiares, la hipnosis, técnicas regresivas, etc. Entonces vemos que el ego heredado es un ego básico, tremendamente complejo, pero también tremendamente determinante en el inicio de nuestra vida. Vemos que los bebés, incluso desde antes de nacer, ya manifiestan un ego heredado, temperamental, que se manifiesta en momentos muy tempranos. Hay muchos bebés lloricas, muchos bebés plácidos, etc. La propuesta entonces de esta grabación es que conozcáis ese ego heredado, que conozcáis esos árboles genealógicos de cada uno. Esa es la propuesta, hacer un árbol genealógico lo más largo posible, en el cual intentemos indicar, aunque solo sea el temperamento de cada uno de mis ancestros. Si podemos ver y descubrir algún trauma, algún secreto familiar, estupendo. Y esa es la idea, hacer el árbol genealógico para intentar descubrir los egos de mis ancestros. Muchísimas gracias.